la diapositiva, ¿hay alguno que me pueda confirmar de ustedes? Sí, se ve, se ve. Perfecto, buenísimo. Bueno, la idea un poco como les adelantaban es conversar acerca de los seguros de caución que inicialmente, y yo creo que me pasó a mí en la transición desde AIG, que fue donde me formé en seguros, digamos, y es una línea de negocios que en aquel momento que yo me fui no estaba operativa, y fue como un cambio de chip bastante importante de los seguros patrimoniales a los seguros de caución, entender ciertos conceptos que en realidad son bien básicos y que nos van a ayudar a entender cómo funciona este circuito. ¿Bien? Yo voy a ir comentándoles la idea, como decía Matías, es que vayan planteando sus preguntas a través del chat. Ahí el equipo de Aprobase está como recolectando las dudas y consultas, y al final de la charla hacemos como un preguntas y respuestas, y yo trato de evacuar todas las dudas que ustedes tengan a lo largo de la charla. ¿Bien? Un poquito de historia en realidad. Yo soy ejecutivo comercial en Aseguradores de Cauciones Uruguay, que es una empresa de origen argentino, fundada por la familia de Bedia, que en el año 60, bueno, comenzó a desarrollar este tipo de negocios en Argentina, que de hecho eran bastante nuevos en general para el mercado. Y bueno, y en el año 2016 se armó el equipo de Cauciones Uruguay, que está formado por Sebastián Morales, el gerente general, por Verónica Barreto, que está en contabilidad y finanzas, y Evelina Mourlia, que está asistiendo en el área comercial y también de contabilidad, y bueno, y quien les habla como ejecutivo comercial. Somos una compañía monorrámica, esto quiere decir que nos dedicamos específicamente a los seguros de caución o fianzas. Tenemos un equipo desde Argentina que apoya toda la parte de suscripción y de siniestros, y bueno, aquí en Uruguay, por suerte, ya con casi 5 años de operación, hemos superado las casi 3.500 pólizas, y hemos trabajado también en el desarrollo de nuevos productos para el mercado uruguayo, que bueno, ahí a medida que fuimos contactando con cada uno de ustedes, fuimos viendo que había necesidades quizás que no estaban cubiertas, y bueno, un poco nuestro deber como especialistas en esta rama fue tratar de encontrar soluciones para esos problemas. Yendo a lo básico de algunos conceptos del seguro de caución, el seguro de caución es un instrumento de garantía, es un capítulo aparte, digamos, en muchos casos aparece como inclusive fuera del capítulo de seguros. Se garantizan obligaciones no financieras, esto es importante. Decimos siempre que se garantizan obligaciones de dar o hacer, ¿bien? El caso más típico, y que vamos a ver un ejemplo práctico, es el de una obra, ¿no? En comparación con nuestro competidor, como quien dice, por fuera de lo que somos las compañías que comercializamos este tipo de seguros, el principal competidor son los avales bancarios, ¿bien? Y acá está bueno, y lo vamos a ir viendo también durante la charla, que la alternativa del seguro de caución es más conveniente para los tomadores de las pólizas frente a lo que son los avales bancarios. Por lo general es una alternativa más económica, en, en comparación con las tasas de los avales. Libera cupo bancario, y esto ¿qué significa? Ustedes, si fueran empresas, podrían acceder a una línea de crédito en un banco. Por lo general estas líneas de crédito se obtienen para digamos, la diaria, para la operativa general de la empresa, ¿bien? No así para garantizar obligaciones. Entonces, cada una tiene su función específica, entonces por eso decimos que ese cupo bancario sea utilizado para la operativa diaria, para el giro comercial de la empresa, y se contrate específicamente pólizas de seguro para garantías, que en definitiva el seguro de caución fue creado específicamente para eso. Entonces ese cupo bancario que quizás hoy está utilizado para garantizar, se libera para el propio giro comercial de la empresa, y se contratan específicamente pólizas para garantizar obligaciones, que para eso están hechas. La calificación es más sencilla y más rápida que la de la obtención de un aval bancario. Por lo tanto, bueno, ahí como cierra la diapositiva, entendemos que es la opción más conveniente para las empresas. Este cuadrito fue de las primeras cosas que me enseñaron como para entender la gran diferencia que hay con los seguros de patrimonio o patrimoniales, ¿no? Property, mismo la responsabilidad civil.
tiene que ver con este triángulo que justamente presenta la relación que hay entre la compañía, la empresa tomadora de la garantía y el beneficiario de la garantía. ¿Bien? Para que la póliza de caución exista, debe establecerse una relación contractual entre tomador y asegurado. Bien, voy a empezar con el ejemplo práctico de la obra. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contrata a una empresa constructora para desarrollar una obra vial. Entre ellos existe el pliego de licitación, que es como el caso más típico, por lo menos en lo que respecta a la diaria nuestra. La construcción, digamos, es lo que mueve la aguja, ¿bien? Lo que hace realmente la diferencia en números y en frecuencia de emisiones también. Entonces, cuando existe el contrato base, en donde se establecen obligaciones, plazos, las cláusulas de garantía, ¿verdad? Una de las exigencias que tendrá la empresa constructora que va a desarrollar esa obra frente al Ministerio de Transporte tiene que ver con constitución de garantías. ¿Bien? Entonces, una vez que está establecida esa obligación explícitamente, se puede constituir una póliza de caución. ¿Bien? Entonces, ahí es donde ese triángulo empieza a funcionar. El tomador de la póliza, la constructora, le va a solicitar a la compañía que le emita una garantía a favor del Ministerio de Transporte. Bien, entonces, cuando Matías decía justamente esa diferencia entre nuestro asegurado, en realidad, siempre hablamos del asegurado como el cliente directo de ustedes a la hora de presentar un negocio, pero en este caso el asegurado es el beneficiario de la póliza. Bien, entonces, nosotros como fiadores de la empresa constructora vamos a emitir una garantía que va a tener como beneficiario al Ministerio de Transporte. La relación entre el tomador, la constructora y la compañía de seguros va a estar establecida mediante una solicitud de seguros. La relación entre el beneficiario de esa póliza y nosotros va a estar establecida justamente por la garantía, que ahí van completándose las aristas del triángulo. Y como les decía, el disparador de la posibilidad de obtener una póliza de caución está dada por ese contrato, que puede ser un contrato, un pliego de licitación, una orden de compra, un decreto de reglamentación, lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con los diferentes productos, pero siempre tiene que estar establecida explícitamente la obligación de presentar garantías. ¿Bien? Algunas de las características del contrato de caución o de fianza, alguien se obliga a cumplir por otro. ¿Bien? Se le establece una obligación, una serie de obligaciones, en donde, por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo práctico, tiene que ver con desarrollar una obra. Entonces yo me comprometo a desarrollar una obra para vos, para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La póliza es accesoria, como les decía, a un contrato principal, pliego u orden de compra. Sin esa solicitud explícita, la póliza de caución de por sí no puede existir, entonces siempre asesoramos a corredores y clientes para que en el caso de que se necesite constituir y no esté establecido, bueno, ahí se incluyan este tipo de cláusulas. Muchas veces asesoramos directamente en ese tipo de cláusulas, o se hacen adendas a los contratos. Eso sucede más que nada en contratos entre privados, porque bueno, los pliegos de licitación ya tienen una historia bastante grande y por lo general siempre están establecidas de la misma forma. Se trata de una obligación subsidiaria. Esto significa que si hubiera un incumplimiento de la constructora para realizar la obra, y el Ministerio de Transporte determina que hay un incumplimiento, primero siempre se debe intimar al tomador de la póliza, a la constructora. ¿Bien? Luego se intima a la compañía de seguros, que sería en este caso el fiador de esa obligación. ¿Bien? Acá lo que puede suceder es que bueno, el fiador se obliga a cumplir con esa prestación o a pagar los daños. La realidad es que en la gran mayoría de los casos la compañía termina pagando por esos daños porque, bueno, obviamente no somos constructora ni mucho menos y no tiene que ver con nuestro expertise, ponernos a desarrollar obras. Entonces, algunas de las características que tiene el seguro de caución, y esto aplica para todo el mercado, obviamente. Algunas de nuestras coberturas, como les decía al inicio,
lo que más nos mueve la diaria, y seguramente les suceda lo mismo a ustedes, tiene que ver con las garantías contractuales. Acá vamos a ver todo el proceso de una obra, desde el mantenimiento de oferta hasta los fondos de reparo. Las garantías de reglamentación, que tienen que ver con garantías que se establecen para el desarrollo de ciertas actividades. Las garantías aduaneras, que ahora están como muy de moda, por decir algo así, debido a los proyectos de inversión que están habiendo, que permiten el ingreso en admisiones temporarias de un montón de bienes y mercaderías. Y las garantías judiciales, que entendemos nosotros como una gran oportunidad para agrandar el mercado de cauciones y de seguros en general, que vamos a estar conversando más adelante. Importante, y creo que si estuviéramos todos juntos en la misma habitación, estaría pintando esto en un pizarrón, porque fue lo que más me ayudó a entender cómo es el proceso del desarrollo general de toda una obra, y dónde van surgiendo las posibilidades de constituir pólizas a lo largo de todo este proceso. ¿Bien? Vamos a estar con el ejemplo, como les decía al principio, de una obra estándar. Supongamos que acá hay una obra con un plazo de 2 años y un plazo para vicios de 12 meses más. En una licitación pública, las empresas, digamos, que hacen el llamado, y vamos a seguir con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, publica en su web, en el sitio, que también los invito a que lo visiten porque es muy interesante, y de ahí se obtienen un montón de datos, desde empresas que por lo general ganan licitaciones, pero también oferentes, y ahí hay posibilidades de conocer quiénes son esas empresas que trabajan con el Estado, y por qué no ofrecer sus servicios. Cuando hay un llamado de licitación, se establecen los pliegos para que las constructoras preparen sus ofertas para competir por quién gana esa licitación. Parte de la documentación que deben presentar estas empresas a la hora de licitar tiene que ver con la garantía de mantenimiento de la oferta, que es el primer punto en donde hay contacto entre la compañía, la empresa tomadora, que sería la constructora, y el beneficiario, que en este caso sería el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Luego vamos a ir a lo que tiene que ver con la adjudicación. Luego de estudiadas las ofertas, se va a designar quién es el ganador de esta licitación. Entonces ahí, como ven, diferenciado con colores, ahí como en un celestito está todo el proceso de estudio de las ofertas. Se aperturan los sobres, se adjudica y se firma el contrato. Ya ahí, cuando se firma el contrato, se devuelven las garantías de mantenimiento de oferta y se constituyen las garantías de cumplimiento de contrato. Luego, como en un verde, van a ver la línea de tiempo de lo que sería la obra en sí misma, el desarrollo de esa obra. Dentro del desarrollo de la obra van a estar constituidas las garantías tanto de cumplimiento de contrato, que se va a establecer durante todo el plazo de la obra, garantías de anticipo financieros y garantías de fondo de reparo. Ahora vamos a entrar en detalle a cada una, pero me parecía interesante que vieran un poco cómo puede ser las diferentes etapas en el desarrollo de esta obra. Una vez finalizada la obra, se ingresa en lo que tiene que ver con el periodo de vicios o defectos, que siempre pasa, que hay cositas para corregir una vez terminada la obra, en donde se activan las garantías de fondo de reparo. Vamos a verlo más adelante, como para entender qué es el concepto real de la sustitución del fondo de reparo. Y cuando finaliza ese periodo de vicios y defectos, se emite lo que es la recepción definitiva de la obra, en donde finalizan todos los riesgos, ¿bien? Inclusive los fondos de reparo, luego de finalizado este periodo de vicios. Bien, vamos a ir volviendo, de ser necesario, a esta slide, y ahora nos vamos a meter de lleno en cada una de estas garantías. La garantía de mantenimiento de oferta, como les decía, básicamente lo que busca es, si yo hice una oferta, la presenté, y luego soy adjudicado, bueno, yo tengo un compromiso, y lo garantizo mediante una póliza, de que si a mí me adjudican, yo estoy en condiciones de firmar el contrato y cumplir con lo que yo establecí en mi oferta. ¿Bien? Entonces,
A eso se le llama el mantenimiento de oferta. Inclusive en otros mercados hay un concepto que se llama seriedad de la presentación de la oferta, que tiene que ver con eso. Bueno, yo presenté un sobre y dije que podía hacer esto en estas condiciones, en estos plazos, con este precio, y una vez que me adjudican tengo que reforzar ese compromiso que hice mediante una oferta, y eso se garantiza con el mantenimiento de oferta. Los montos por lo general, y sobre todo aquí en el mercado uruguayo, tienen que ver con montos fijos. Por lo general se establece una garantía de mantenimiento de oferta de 100.000 pesos, de 500.000 pesos, de 100.000 dólares, bien, dependiendo un poco, obviamente, de las dimensiones de cada obra. Y finaliza, como les mostré antes, cuando se firma el contrato, es decir, cuando fueron adjudicadas las empresas ganadoras, la empresa ganadora, finaliza la garantía de mantenimiento de oferta y entramos en la nueva etapa, que es la etapa del cumplimiento de contrato. En estas garantías sí sucede que por lo general son montos porcentuales del total del monto de la obra. Bien, si hicimos una oferta por 2 millones de dólares, es una obra de 2 millones de dólares, por lo general la garantía de cumplimiento de contrato se establece entre un 5 y un 10%. ¿Esto qué significa? Que el cumplimiento de contrato va a ser de 200.000 dólares. ¿Bien? O si fuera un 5%, de 100.000 dólares. Pero siempre son porcentajes del total del monto adjudicado, el monto de la obra. Acá pueden haber variables dependiendo de quién es el contratante, en donde les pueda pasar que para el cálculo de ese porcentaje se debe tomar, además del monto de la obra, lo que tiene que ver con leyes sociales y con el IVA. Bien, hay casos en los que no, en los que solo se toma como monto base para el cálculo de estos porcentajes el monto de la obra y queda por fuera leyes sociales y el IVA. Esto siempre está establecido en el pliego o en el contrato, y por lo general además cada una de las empresas que contratan, el ministerio, por ejemplo, le emitirá una resolución de adjudicación a la constructora diciéndole: ganaste la licitación por resolución tanto, todo muy formal obviamente, y allí inclusive se le establece el monto de la garantía que va a tener que constituir para la firma del contrato y para comenzar a desarrollar esa obra. ¿Bien? Las obligaciones que se garantizan en este tipo de garantías tienen que ver con la ejecución del contrato. Bien, hay una serie de obligaciones que se van a establecer en estas cláusulas, en donde, como les decía al principio, son siempre obligaciones de dar o hacer. Es decir, desarrollar esta obra con esta serie de etapas en estos plazos, que además de haber un plazo general de obra, siempre se establecen subplazos o plazos intermedios que van determinando, por ejemplo, que determinadas etapas puedan finalizar para comenzar otras. En una obra vial, por ejemplo, por lo general comienzan por los bacheos, después se va cambiando el material y finaliza obviamente con todo lo que tiene que ver con la pavimentación. Entonces, tener en cuenta siempre que se garantizan en las pólizas de caución obligaciones de dar o de hacer. El cumplimiento de contrato finaliza cuando finaliza la obra en sí misma. Esto se da por la recepción provisoria. ¿Qué significa esto? Termina la obra y cuando va a comenzar ese periodo de obra, el periodo de defectos y vicios, ahí ya la póliza de cumplimiento de contrato por lo general finalizó y quedan solo vigentes las pólizas de sustitución de fondo de reparo. ¿Bien? En este cuadrito, digamos, cuando termina la línea verde, ahí finalizarían las garantías de cumplimiento de contrato y de anticipos, y comienzan las garantías de fondo de reparo. Ahí, como se aclara justamente en el cuadrito, se devuelven garantías de cumplimiento y anticipo y siguen corriendo las pólizas de fondo de reparo. Las garantías de anticipos, en realidad lo que se garantiza, aunque parezca que se está garantizando el pago, lo que se garantiza es la correcta aplicación de los anticipos. Por lo general, las empresas constructoras tienen la posibilidad, no es obligatorio, tienen la posibilidad de solicitar anticipos financieros. Muchas veces este pago anticipado
ayuda para compra de materiales, pago de mano de obra, en general para dar inicio a la obra, justamente porque digamos que ayuda a no tener que contar siempre con un capital para poder comenzar a desarrollar la misma, y es como una pequeña ayuda al inicio. También pueden ser solicitadas durante la obra, y lo que es importante es que ese pago anticipado se garantiza 100%. Acá hay una diferencia que hay que hacer, que es las garantías de anticipo financiero, por lo general, permiten un poquito más de porcentaje sobre el total del monto de la obra. Por lo general lo que vemos es entre el 10 y el 20%. ¿Bien? Siguiendo con el ejemplo de los 2 millones de dólares, la constructora tiene la posibilidad de solicitar quizás hasta un 20% del monto de la obra en forma anticipada. ¿Bien? Ese 20%, en este caso $400.000, por ejemplo, la constructora debe constituir una garantía por el total de ese anticipo, por los $400.000. ¿Bien? La garantía lo que va justamente a darle al Ministerio de Transporte y Obras Públicas es que ese anticipo efectivamente se va a utilizar con fines destinados a la obra. Compra de materiales, el acopio de los materiales, como les decía, contratar arrendamiento de máquinas, contratar mano de obra. Entonces, que sea interesante entender que lo que se garantiza es la correcta aplicación del anticipo financiero con destinos relacionados a la obra. ¿Cómo sucede la vigencia de esta póliza de anticipo? Desde el pago, o sea, por lo general, en realidad, la constructora debe entregar la póliza para que le realicen el pago, ¿bien? Y lo que sucede con este tipo de garantías es que se va controlando cómo se va aplicando ese anticipo directamente a la obra. ¿Cómo se constata la aplicación de este anticipo directamente a la obra? Con lo que son certificados de avance. Con los colegas que están en esta charla, con los que venimos trabajando garantías, muchas veces nos consultan el porqué cuando solicitamos certificados de avance para constatar cómo va el correcto desarrollo de la obra. Por un lado tiene que ver obviamente con el análisis del cumplimiento del contrato. Si es una obra que tiene un plazo de 2 años y al mes y medio, al año y medio, vemos que hay un 20% de avance, esos son indicadores de que evidentemente puede haber atrasos importantes que pueden desembocar en incumplimientos. Pero además de eso, con el avance de un 20%, por ejemplo, nosotros podríamos desafectar suma asegurada. ¿Bien? Si nosotros constituimos una garantía de $100.000 y ya el cliente nos presenta un certificado de avance que tiene que ver con un 20% de avance, nosotros ya podríamos pedirle a la compañía, a nosotros, que se vaya desafectando parte de esa suma asegurada. Entonces se reduce la suma y básicamente lo que hay son notas de crédito para el asegurado, para reducir costos y mantener únicamente en cobertura la suma que corresponde. ¿Bien? Entonces, como dice la vigencia del anticipo financiero ahí, desde el pago del anticipo hasta la fecha en la que queda completado el reintegro. O sea, cómo voy utilizando yo ese anticipo que me dieron, hasta que en un momento, de hecho, lo utilicé todo al anticipo, inclusive en ese caso ya se devuelve la garantía de anticipo financiero, se cancela y finaliza el riesgo de anticipo. ¿Bien? Pueden haber, como dice ahí, desafectaciones parciales, como les decía recién, relacionadas a estos certificados de avance. Los fondos de reparo, que en realidad el título correcto de estas garantías se conoce como la sustitución de los fondos de reparo. Por lo general, quienes contratan a constructoras, cuando establecen el sistema de pagos, como les decía, muchas veces inicialmente se anticipa un pago para comenzar la obra y luego lo que se establece son pagos mensuales, por ejemplo. Estos pagos mensuales se realizan contra los certificados de avance. ¿Bien? Entonces, cuando yo avancé en un determinado porcentaje, a fin de mes se certifican esos avances y el Ministerio de Transporte le paga
mensualmente a la constructora de acuerdo a estos avances. Cuando se realizan estos pagos, por lo general, en lo que se establecen las condiciones, la empresa contratante, el Ministerio de Transporte, le retiene un porcentaje a la constructora, y esto sucede por lo general entre un 2, un 5%, en algunos casos un 10%, de los pagos mensuales le retiene un porcentaje, que el concepto es: cuando termine la obra yo sé que voy a tener defectos, sé que voy a tener vicios ocultos, entonces yo me guardo este dinero para subsanar al final de la obra todos estos defectos que pueden haber. ¿Qué sucede con esto? Muchas veces las constructoras necesitan todo el pago mensual sin ningún tipo de retención, porque forma parte, justamente como les decía, del correcto funcionamiento y desarrollo del giro comercial y por lo tanto de la obra. Cada peso que yo pueda cobrar cada mes va a ser fundamental para yo poder continuar con la obra. ¿Bien? Entonces, acá lo que se establece es, bueno, en lugar de retenerles un porcentaje del pago en cada avance, podemos presentar una póliza que sustituye ese fondo de reparo. Bien, por eso el concepto tiene que ver con la sustitución de ese fondo que podría haberse guardado el Ministerio de Transporte para subsanar mala calidad o vicios en los materiales al final de la obra, pero la empresa constructora presenta una póliza para sustituir ese fondo de reparo y por lo tanto puede cobrar todos los meses correctamente el 100% del avance que haya hecho. Una parte interesante que no está quizás en nuestro radar cuando hacemos esto, porque lo primero que decimos es queremos que nuestro cliente, la constructora, pueda cobrar el 100% en cada mes, pero a su vez también le quitamos una responsabilidad al ministerio en este caso, porque no es lo mismo administrar un fondo que queda retenido en el ministerio, un fondo de dinero básicamente, que eso también además debe ser reflejado en balances, o sea, implica toda una cuestión administrativa contable, sino que es mucho mejor tener una póliza, ¿bien? En lugar de tener que estar trabajando en la justificación de esos fondos y por tanto poner a trabajar al equipo de contabilidad, es mucho más sencillo para el propio ministerio tener pólizas en lugar de retener dinero. Bien, esto es importante también porque muchas veces por desconocimiento de las constructoras les retienen este dinero cuando en realidad lo podrían sustituir con una póliza. Bien, por lo general, obviamente, como les comento, está establecido en el pliego de licitación o en el contrato que esto pueda ser sustituido por una garantía. Estas pólizas sí finalizan cuando finaliza todo el riesgo de la obra, es decir, cuando hay una recepción definitiva. En el cuadrito acá van a poder ver que hay dos tipos de recepciones. Cuando termina la línea verde, está la recepción provisoria de la obra, y después cuando termina la línea como más negra, yo soy medio daltónico, entonces si bien armé esta presentación, no me acuerdo qué color usé, pero cuando termina la línea negra, digamos, finaliza el total del riesgo para la compañía y también para la constructora, y ahí se emite la recepción definitiva. Esta recepción dice: no hay vicios, no hay ningún atraso, ya no hay más nada para reclamar, recepción definitiva de la obra. Bien, ahí finaliza el fondo de reparo también, y por tanto termina todo el riesgo de la obra. Bien, ese es como digamos, el cuadro de garantías posibles dentro de una obra estándar, y por lo tanto ahí pasamos por todos los tipos de productos que pueden sucederse dentro del área de las garantías contractuales. Bien, que es como lo más, como les decía al principio, de lo más importante para la diaria, porque es donde básicamente hace la diferencia, tanto a nivel de negocio como en frecuencia también, y sobre todo la calidad de los clientes que tenemos de todos los espectros, desde las grandes constructoras hasta las medianas y las pequeñas, que todas por lo general tienen en algún momento de su historia la posibilidad y la necesidad de contratar este tipo de garantías. Vamos a pasar a las garantías aduaneras. Antes les quería comentar algo respecto a las vigencias, que si bien
En este cuadro yo les comenté cuándo finalizan la vigencia de cada una de estas coberturas. Algo también importante y uno de los grandes diferenciales que hay con las pólizas de patrimonio, de incendio, por ejemplo, de todo riesgo operativo, estas pólizas por lo general establecen un plazo, una vigencia, que inicia y finaliza. Son plazos anuales, renovables. En el caso de las pólizas de caución, las garantías por lo general, y sobre todo cuando se trata de obras, son vigencias abiertas. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando se emite la póliza, hay un inicio de vigencia, ¿bien? Y lo que se establece como final de vigencia, y lo van a ver en las condiciones particulares de todas las pólizas, es hasta la finalización de las obligaciones del tomador. Así dicen por lo general todas las pólizas de caución. Esto al principio parece algo complejo, porque es, bueno, ¿cuándo finalizan las obligaciones del tomador, ¿no? ¿Cuándo la compañía va a decir el riesgo terminó? Bueno, acá hay dos posibilidades. La primera posibilidad es la devolución de la póliza original, es decir, termina de utilizarse el anticipo financiero, la constructora va y le dice al Ministerio de Transporte: acá ya estuvimos de acuerdo, firmamos nuestros certificados de avance correspondiente, por favor devolveme la garantía original, que la tengo que presentar ante la compañía para que la compañía diga el riesgo finalizó. ¿Qué significa el riesgo finalizó? No me refacturan más, porque nosotros, por lo general, el sistema que establecemos, al igual que nuestras compañías colegas, es que son refacturaciones trimestrales. ¿Esto qué es? Cuando empieza la vigencia, se emite una primer factura que corresponde a 3 meses de riesgo, y a los 3 meses va a refacturarse nuevamente el costo correspondiente a 3 meses de cobertura. Y así sucesivamente, como les digo, hasta que la constructora devuelva la póliza original ante la compañía o presente recepción provisoria en el caso de cumplimientos de contrato y anticipos financieros, y en el caso de los fondos de reparo, la recepción definitiva de la obra. ¿Bien? Entonces, dos posibilidades para finalizar los riesgos frente a la compañía y por lo tanto finalizar las vigencias y cortar las refacturaciones: devolución de originales o recepción provisoria o definitiva, dependiendo de qué producto se trata. En los contratos de obra privados, para un mejor control de riesgo y sobre todo porque, bueno, desde el punto de vista de suscripción, no es lo mismo un ente público que un ente privado a los efectos del riesgo y de los intereses que puedan haber detrás del desarrollo de cada obra, y también por potenciales siniestros que han un poco de historial también, y potenciales siniestros que puedan suceder frente a la necesidad en realidad de desarrollar efectivamente la obra y no estar solamente capitalizándose, ejecutando garantías. Sucede que por lo general en los contratos privados sí establecemos vigencias cerradas, ¿bien? Lo van a ver por lo general como todo el plazo de la obra o el servicio, ¿bien? Por ejemplo, en este caso, si la contratante hubiera sido una empresa privada que contratara a una constructora para desarrollar esta obra de 2 años, nosotros hubiéramos emitido la póliza con una vigencia de 2 años, 2021 a 2023. Cuando finaliza la vigencia, ahí no hay que devolver ninguna póliza original, ni presentar recepciones definitivas o provisorias. Obviamente, si las presentan, mucho mejor, porque en esos casos también tenemos documentación que lo acredite. Pero ahí sí, cuando termina la vigencia de la obra, como sucede con una póliza de incendio, la vigencia termina. ¿Bien? Esto es importante porque es otra de las grandes diferencias que tienen las pólizas de caución frente a las pólizas patrimoniales, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar a las garantías aduaneras. Acá, por lo general, son garantías de reglamentación, en realidad, que después, si bien vamos a ver específicamente garantías de reglamentación, la diferencia que tienen las garantías aduaneras o las garantías para la Administración Nacional de Puertos es que son decretos sancionados por la Dirección Nacional de Aduanas o la Administración Nacional de Puertos, que establecen en decretos ciertas posibilidades de presentar garantías para, bueno, en este caso ya vamos viendo algunos de los puntos. La admisión temporaria, como les decía, es lo que por lo menos en este momento estamos viendo con más frecuencia.
en comparación con años anteriores, debido a las leyes de inversión que están habiendo, que permiten ingresar bienes al país con la exoneración de ciertos tributos, ya que estos bienes ingresan temporalmente al país. Tienen una función específica, un objetivo específico, en lo cual van a ingresar al país y luego van a volver a salir. Por lo tanto, no es necesario nacionalizarlo y pagar todos los impuestos que corresponden a una importación, sino que quedan en suspenso estos tributos, y durante esa estadía, por ejemplo, una maquinaria que no existe en el país y que hay que arrendarla en el exterior, en Argentina, por ejemplo, ingresa durante el plazo de la obra. Bueno, es una maquinaria que va a estar durante un año, que es lo que se necesita para utilizarla para esa obra en particular, ingresa durante un año y luego sale del país. Durante ese año, la aduana le va a solicitar a quien haga la importación temporal que le garantice que efectivamente va a volver a salir. Entonces ahí, bueno, si la mercadería vale $40.000, la aduana, esto siempre asesoren a su cliente con despachantes, que son los que tienen más claro todos estos tributos, tasas y demás que corresponden a ciertos tipos de mercadería. La aduana le va a decir, bueno, presente garantía por $40.000 para la admisión temporal. De esa forma, la empresa ingresa la maquinaria al país sin el pago de estos tributos, pero presentando mientras una póliza de caución de admisión temporal. La Rodrigo, falta, sí, perdón que te interrumpa, pero creo que es para nada. oportuno. ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien. Creo que está bueno en este momento plantearlo porque es un caso que se está dando mucho y capaz que lo podés explicar, el tema de todas las garantías de admisión temporal que se están haciendo en este momento por todas el tema de la COMAP, del Exacto. proyecto de inversión, que se están solicitando muchísimas admisiones temporarias y capaz que está bueno hablar de ese caso concreto. Sí, es que básicamente tiene que ver justamente con Comap, y además coincide también con un momento en el cual Uruguay está desarrollando un montón de obras de infraestructura. Si bien está la Comap, que de hecho hay muchas empresas de tecnología, por ejemplo, que están importando vehículos eléctricos para testeos. Hemos visto ingresar Teslas, hemos visto ingresar híbridos y también diferentes tipos de vehículos relacionados a este tipo de inversiones que hay desde el exterior, o potenciales inversiones que hay del exterior, en donde las empresas necesitan conocer un poco más de este tipo de tecnologías para luego poder desarrollarse mejor en estas inversiones que van a hacer por lo general empresas del extranjero. Y a su vez también coincide con un momento en el cual, bueno, estamos en el pleno desarrollo de la vía central, que tiene que ver con todo el proyecto de inversión de UPM, además, en donde además de desarrollarse la planta, también se están desarrollando un montón de obras relacionadas o condiciones que ya supimos conocer en el momento en el que se firmó este contrato, en donde tenemos por un lado, el desarrollo de la vía férrea, además de la planta, además de todos los proyectos de PPP, de participación público-privado, en donde, como saben, hay proyectos de desarrollo de infraestructura para el ámbito educativo, en donde se están construyendo un montón de centros para la primera infancia, por ejemplo, que involucran tanto empresas locales como empresas extranjeras. Y todo esto requiere de ingreso de maquinarias, por lo general también, además de esto que les comentaba de los proyectos que tienen que ver con nuevas tecnologías, como por ejemplo tienen que ver con los vehículos eléctricos, pero además está ingresando un montón de material que tiene que ver con la construcción, está ingresando mucho personal calificado que se viene a establecer al país, y por lo tanto hay mudanzas que ingresan en admisión temporal, ya que hay profesionales en las diferentes áreas que tienen que arribar al país para establecerse durante ciertos plazos. Entonces también ahí muchas veces tenemos admisiones temporales relacionadas con bienes personales, el ingeniero, el cabecilla de los ingenieros que trae la empresa que va a desarrollar el tendido eléctrico, necesita tener a ese empleado clave in situ, entonces ese empleado se tiene que mudar al país, y ahí, por ejemplo, hay una posibilidad también de
de la importación temporal de bienes personales, que tiene que ver con la mudanza de gente también. Hemos visto de todo, esa es la realidad. Lo que más estamos viendo tiene que ver con vehículos eléctricos, por ejemplo, pero como les digo, también hemos tenido casos en temporada de que ingresan slots para casinos, por ejemplo, porque saben que lamentablemente ahora, obviamente en pandemia, todo esto se vio afectado, pero cuando en aquellos tiempos prepandemia, en temporada, por ejemplo, muchos de los casinos sobre todo del este, donde hay mayor concurrencia de turistas, por ejemplo, ingresaban en admisión temporal máquinas de slots para reforzarse el servicio durante el periodo de temporada y después, finalizada la temporada de verano, volvían a su país de origen. Hemos visto, la verdad, que diferentes casos. Vajilla, Diego, sí. Diego hace una pregunta en el chat que está interesante conceptualmente, que es si lo que se asegura es el impuesto o es el valor del equipo, ¿no? Y ahí está bueno aclarar que en realidad lo que se asegura es ese impuesto que el que trae la mercadería no está pagando transitoriamente hasta que salga la determinación. Por ejemplo, si es por Comap, si sale efectivamente la autorización de que no paga impuestos porque entra dentro de los guarismos del proceso, entonces cuando se determina que no paga impuestos, entonces esa garantía se libera y obviamente no se pagan los impuestos, pero también se da cuando, vos que planteabas lo de las maquinitas y que está planteando también Marcela González, que dice, la maquinaria en exposición en ferias, por ejemplo, también se solicita esta garantía, y sí, si es maquinaria que va a entrar, que va a estar en la feria depositada y después se va del país, obviamente no va a pagar un impuesto de importación. Entonces lo que se cubre ahí es justamente que si esa maquinaria se llega a quedar en el país y pasa el plazo que se determinó, entonces en ese caso aduana ejecuta la garantía, cobra los impuestos que no pagó en definitiva el tomador, y ahí la compañía obviamente que va a tener que hacer un recupero contra la empresa que no haya pagado sus impuestos, ¿no? Exactamente, tal cual. Sin embargo, esto que vos decís, Matías, que en realidad lo que se busca justamente es garantizar esos impuestos y tributos que corresponderían en el caso de importar el bien, pero que como es una admisión temporal no corresponden. Sin embargo, lo que yo he visto es que aduana por lo general solicita el monto total de la mercadería. Por eso él les decía, si hay una maquinaria que tiene un valor de $40.000, por lo general lo que hemos visto nosotros es que la aduana solicita la suma asegurada correspondiente a esos $40.000, inclusive a veces un poquito más, correspondiente a un porcentaje que equivale a estos tributos. Ahí obviamente los porcentajes varían en base al tipo de mercadería, pero siempre es importante que respondiendo también el caso de la feria, de exposición, por ejemplo, siempre debe existir un trámite que hace la empresa frente en el caso que corresponda, por ejemplo, Comap es frente al Ministerio de Economía, entonces por lo general el Ministerio de Economía emite resoluciones que dicen efectivamente se autoriza el ingreso de esta mercadería con este detalle por el plazo de, por ejemplo, 12 meses, 14 meses. Eso es parte de la documentación que nosotros también necesitamos para emitir estas garantías, porque además las garantías deben reflejar a qué están asociadas, y por lo general hay un número de operación, un número de resolución del ministerio, entonces hay un trámite previo que por lo general se realiza con el despachante de aduana también, es que hay un trámite frente a los diferentes entes que están relacionados a, como le decía en este caso, por ejemplo, al Ministerio de Economía. O son carátulas de la propia aduana que dice constituyanse garantías por valor de tanto por un plazo de tanto. ¿Bien? Esto es parte de la documentación que se presenta frente a la compañía para decir, bueno, necesito tal póliza durante este plazo con esta suma asegurada. Además de la solicitud, hay un documento que respalda eso. ¿Bien? Acuérdense, como les dije antes, siempre tiene que haber un contrato, pliego, decreto, orden de compra principal de donde la póliza de caución es accesoria. ¿Bien? Luego hay dos que no son tan comunes, que es la falta de documentación y diferencias arancelarias que están relacionados sobre todo
documentación que acredite específicamente cuál es la codificación de dicha mercadería y por tanto si tiene que pagar 5 o 6, porque acá hay codificaciones para la mercadería que determinan el tipo de impuestos que se pagan, o si falta documentación que acredite cuánto se debe pagar, si 5, 6 o 10, entonces ahí es donde aplican estos dos tipos de garantías aduaneras, como falta de documentación o diferencias arancelarias, ante la duda y sobre todo porque casi todo lo que tiene que ver con importaciones, cada día que están retenidas implican costos, entonces ante este tipo de diferencias o discusiones, para el correcto ingreso de las mercaderías se presenta una póliza que va a estar garantizando estos tributos hasta bien se aclare con la documentación que falta o realmente poniéndose de acuerdo en qué tipo de tributos es que deben abonar estas mercaderías para ingresar al país. Mientras tanto, como quien dice, se garantizan con pólizas aduaneras de falta de documentación o de diferencias arancelarias. El tránsito terrestre para whisky y cigarrillos, así como lo dice el título, hay un decreto aduanero que establece ciertas exigencias para este tipo de mercadería, que básicamente va desde los puertos hasta los puertos o aduanas hasta free shops, en donde esta mercadería está exonerada de impuestos y como todos saben, es más barata esa mercadería en este tipo de establecimientos. Entonces, básicamente lo que se garantiza es que estas mercaderías van a ir desde los depósitos aduaneros o de los puertos directamente a estos establecimientos donde los impuestos están exonerados y no van a ser distribuidos en el mercado doméstico, en donde sí deben de pagar ciertos impuestos para la distribución e importación en el mercado local. ¿Bien? Así de sencillo. Lo que tienen estas garantías en un país chiquito como el nuestro es que por lo general el riesgo real que representan prácticamente no supera un día, porque bueno, llegar desde una punta del país a la otra, en Uruguay no toma más de 8 horas, dependiendo obviamente de lo que suceda en el tránsito, ¿no? Pero son garantías que la aduana se las va a solicitar por un año, pero que realmente el riesgo que representan tiene que ver con horas, básicamente. Esto está bueno que lo tengan en cuenta porque los asegurados deberían de gestionar devoluciones de las garantías antes del plazo real de un año. Esto va a implicar también que puedan ir liberando parte del cupo que tienen ocupado debido a la emisión de estas garantías. Los depósitos fiscales o depósitos aduaneros tienen que ver con habilitación de ciertos espacios. Esto se establece en los decretos aduaneros mediante metraje cuadrado. ¿Bien? O sea que las sumas aseguradas se establecen por metros cuadrados. Hay una regla que van a ver en los mismos decretos. Por ejemplo, nosotros para tener un depósito tradicional en donde yo estoqueo mi mercadería para mi giro comercial habitual, no requiere de permisos especiales. Sin embargo, si yo quiero estoquear mercadería exonerada de impuestos, necesito un permiso especial y además de un permiso especial específico, también voy a tener que constituir garantía frente a la aduana. E inclusive también podría tener parte de mi depósito, no un depósito exclusivamente para mercadería exonerada de impuestos, sino que podría tener la mitad de la superficie de mi depósito para mercaderías de distribución doméstica y la mitad del depósito para almacenar mercadería exonerada de impuestos, y yo simplemente lo que debo hacer es un trámite frente a la aduana para decir, voy a estos 200 metros cuadrados que hoy los tengo, como quien dice, sin utilizar, los quiero transformar en un espacio para depositar mercadería exonerada de impuestos y por tanto necesito constituir una garantía por esta suma asegurada que va a estar determinada por ese metraje cuadrado o esa superficie específica. Esto también va a permitir que los espacios físicos sean mejor aprovechados y sobre todo si tenemos posibilidad de abrir nuevo mercado como tiene que ver con el almacenamiento de mercadería exonerada de impuestos, como les decía.
Rodrigo, perdón que te interrumpa, Sí, Natalia. pero están haciendo una pregunta que está buena y justo es del tema. Dice Friburgo, ¿no? En caso de una máquina asegurada por admisión temporaria, que luego tiene un siniestro, por ejemplo, de incendio y se destruye, ¿cómo se desafecta de la admisión y de la póliza de caución? Qué buena pregunta. Y me la voy a anotar. Por eso. Me la voy a anotar. ¿Te la Para paso, querés? sí, para respondérselas luego, porque Perfecto. maquinaria. Creo que debe estar buena la burocracia que debe haber en ese caso, ¿no? De que debe ir un certificado para un lado y para el otro y que se desafectó, que no está más la máquina, pero ¿y cómo? Y Sí, bueno, ahí seguramente tenga que haber un cruzamiento de documentación, porque bueno, si tenemos una obligación frente a quien le arrendamos la máquina, en teoría devolver la máquina en iguales condiciones, como quien dice. A su vez va a haber, se supone que va a haber un encuentro también de seguros, en donde esa maquinaria, si todo se hizo bien, debería contar con su propio seguro para maquinaria. Entonces, dentro de esas sumas aseguradas hay que ver qué es lo que se estaba contemplando, porque muchas veces la suma asegurada, cómo se llega a la suma asegurada, también está determinando qué es lo que se está garantizando, no, asegurando en el caso del property, ¿no? Porque sucede también con equipos electrónicos, muchas veces dentro de la suma asegurada que nosotros establecemos, se está contemplando también los costos de reponer el equipo en el país, ¿no? Porque hay muchas veces que son equipos que no están en el país, pero debemos solicitar cláusulas de reposición a nuevo, por ejemplo, en donde, bueno, lo van a ver en charlas más adelante por lo que comentaste hoy, Matías, pero hay que ver dentro de la suma asegurada cómo se llegó a esa suma, si dentro de esa suma también se estaban contemplando costos asociados a esa importación temporal. Entonces, por ahí podría haber una respuesta. De todos modos, me parece súper interesante y me generó la duda a mí también de cómo sería la ejecución de esa garantía y si efectivamente la aduana requerirá de ejecutar esa garantía, siendo que el bien en realidad no fue importado, sino que se destruyó y seguramente tengamos un montón de elementos para justificar que efectivamente la maquinaria, por ejemplo, sufrió una destrucción total porque se prendió fuego, por mencionar algo. Pero está buenísima, me la voy a anotar y le mando un abrazo ahí a mis amigos de Friburgo que siempre están ahí como en el detalle. Bueno, les estaba comentando de depósitos aduaneros y fiscales, y la última de las garantías aduaneras, en realidad no es aduanera, sino que es frente a la Administración Nacional de Puertos. La ANP, dentro del puerto, le va a solicitar a todas aquellas empresas que desarrollan su actividad en lo portuario, una garantía para su correcta operación y funcionamiento. Acá tenemos desde empresas que hacen limpieza y mantenimiento dentro del puerto, empresas que abastecen con combustible a buques, empresas que hacen habituallamiento, empresas que proveen de alimentos y demás dentro del mismo puerto. Todas estas empresas deben de contar con garantías que básicamente garanticen su correcta operativa como operadores portuarios, valga la redundancia. Acá, como les decía, hay diferentes actividades, por lo tanto también van a haber diferentes tipos de sumas aseguradas. Hay muchas de estas sumas aseguradas que son en dólares, hay muchas de estas sumas aseguradas que son en unidades reajustables, y lo van a poder consultar. Yo, por ejemplo, algo que hago bastante seguido cuando me consultan por estas garantías, tiene que ver, me meto a la página de IMPO, decreto tal para operador portuario de habituallamiento de buques o carga de combustibles, y el decreto es súper explícito y establece para este tipo de empresas se deberán constituir garantías por $5.000, por 250 URs. Eso mismo es lo que nos tienen que compartir a nosotros cuando se va a suscribir el negocio, que básicamente va a establecer las sumas aseguradas, las vigencias, que por lo general en todo este tipo de garantías aduaneras se establecen vigencias cerradas, que pueden variar
6 meses hasta 14 meses e inclusive más. Ahí, como les digo, depende un poco del tipo de garantía que suceda, pero son bastante sencillas y mucho más similares a las garantías de patrimoniales.